quedó claro ahí cómo, qué condiciones tomaba, porque por ejemplo, no sé si ZC es Z de carga o Z característica. Porque por ejemplo en vacío dice que la ZC esa es igual a la RC, pero si está en vacío no tendría que haber carga. No, Si- no. No, Es la impedancia característica. claro, La impedancia característica está dada por la relación entre quién y quién. Z sub 0 y la admitancia unida de longitud. Bien. La admitancia la consideramos, ¿no es cierto?, sin tomar la parte real, La conductancia, claro. ¿no es cierto? Y la impedancia la consideramos sin la parte resistiva. Claro, sí. Entonces me queda la relación entre dos partes imaginarias. La relación entre dos partes imaginarias me va a quedar un número real. Ah, de ahí bien. Entonces nosotros podemos considerar que la impedancia característica la podemos llevar resistencia característica porque no es un complejo, es un número real. Listo, listo. No lo he analizado en ese... No, a lo mejor yo no, lo pasé muy rápido y yo dije simplemente, como la impedancia característica tiene un valor óhmico, es resistivo puro, dije eso solamente. Yo ahora te estoy ampliando tu duda, estoy ampliando un poco más a lo mejor. Pero a lo mejor una de esas omití ayer de explicarlo y bueno, quedó esa duda, ¿no? Ahora quedó claro. Perfecto. bueno. ¿Puedes subir, ingeniero, la presentación de líneas largas? Que no... Sí, Sí. yo Y Gerardo, creo que estaba en la autogestión o lo habíamos bajado. debe estar. Yo después de clase se los habilito. A ver, en la autogestión está, pero el 2018. No, en autogestión no, en aula virtual, pero lo que pasa es que ustedes no lo ven. No, pero no debe estar muy alejada la que está en autogestión, ¿eh? ¿Vos la estuviste revisando? Sí, no, la vi, pero más o menos no. Porque específicamente. yo estoy trabajando con filminas que voy corrigiendo año a año con cosas que no me gustan cómo están volcadas en la filmina, pero son pequeños detalles. Pero Ingeniero, yo voy siguiendo de esas de autogestión y están casi iguales. Lo que sí, el orden no es el mismo de las filminas, pero están todas. claro. De cualquier manera, yo les aconsejaría, ya que tienen en forma digital los libros de Stevenson, el de Duncan y el de... Viqueira ¿Cómo Landa. se llama el mexicano? Viqueira. Acompañen la lectura, más vale desde ahí, desde los libros. Y tomen de decir las filminas como los conceptos a considerar del tema, ¿cierto? Porque Sí, el libro siempre lleva un mejor hilo de explicación que las filminas. Yo las filminas, o sea, las puedo ir llevando una a continuación de otra, pero porque me he basado en la lectura de los libros. Y normalmente las filminas terminan, ¿no es cierto?, con un conjunto de conceptos de los tres libros, inclusive hasta del RAS también. Por eso dice al final de la exposición que dimos ayer, que están sacadas toda esa filmina de esa bibliografía. Justo en este tema, en líneas largas, en Kerelanda y en el Stevenson, como que está medio incompleto, como que se habla en clase, me En parece. realidad, la presentación que da el ingeniero, a lo mejor está un poco más detallada el desarrollo matemático. Claramente los libros habla, da expresiones. ¿Te congelaste, Gerardo? Sí. Sí, lo que decía Gerardo era que a lo mejor nosotros vemos un poco más las deducciones de la fórmula, de dónde viene y el tratamiento como onda, o sea, como una onda, analizando, ¿no es cierto?, el concepto de onda incidente y reflejada y el tratamiento como onda en la transmisión electromagnética, que los libros a lo mejor no lo tratan con esa profundidad, la deducción de la fórmula. Pero los conceptos generales que hay que tener en cuenta en los casos particulares, esos son importantes.
a considerar. A considerar lo que representa una impedancia característica, lo que si la impedancia característica es un parámetro medible o no es medible, si es un parámetro que solamente se calcula o no se calcula, todos esos conceptos que se han ido explicando acá, la idea es decir, bueno, que vayan surgiendo desde la diapositiva una explicación de las mismas. ¿Alguna otra duda? Bueno, para como el ingeniero justo es el que tenía preparado la clase práctica de hoy y yo no la tengo cargada, así que vamos a ver si... Ya vemos que sí, ya vemos que sí. Bueno, ahí. Y ahora les comparto la pantalla. Bueno. Bien. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, se ve bien, Gerardo. Bueno. Bueno, simplemente como para recordar, estamos hablando de líneas largas, que son líneas de más de 250 kilómetros de longitud y por lo general para tensiones mayores a 220 kilovolts, y que en este caso no podemos considerar los parámetros concentrados porque el error que se comete sería importante. Entonces los consideramos distribuidos como es en la realidad. Eso sería la representación de los parámetros distribuidos, que es lo que veíamos al principio. Y esto es como empezamos nosotros a desarrollar las ecuaciones de línea larga, considerando diferenciales de longitudes. Llegamos en el desarrollo del teórico a esta resolución por onda incidente y reflejada, ¿sí? Tanto de la corriente como de la tensión. Y en esas dos ecuaciones definimos los parámetros de la impedancia característica y de la constante de propagación. Y la constante de propagación a su vez tenía un valor ¿Complejo, ingeniero? complejo, muy bien, no me salía la palabra, es un valor complejo, por lo tanto tiene dos ecuaciones, la constante de amortiguación y la constante de fase. La constante de amortiguación medida en Neper por kilómetro, porque es una relación de dos tensiones, y la constante de fase medida en radianes por kilómetro, que acá vamos a tener que hacer hincapié a la hora del cálculo matemático en tener en cuenta esos radianes y hacer la conversión. Habíamos dicho también que la impedancia característica tenía un valor típico para línea de un solo circuito de 400 ohms y para línea de más de un circuito o de dos circuitos en paralelo, una doble terna, es de 200 ohms. Mientras más sean los conductores por fase, menor será la impedancia característica, ¿sí? Porque aumenta la inductancia y disminuye la reactancia capacitiva. A ver si estoy diciendo bien. ¿Cómo dijo, ingeniero? Que mientras más aumentan los conductores por fase, vamos a tener una menor impedancia característica, porque aumenta el RMG, ¿sí? Al aumentar los conductores por fase, aumenta el RMG disminuye la inductancia y aumenta la capacitancia. ¿Sí? La inductancia era una constante por el logaritmo de DMG sobre RMG. ¿Sí? Entonces, al aumentar el RMG, disminuye la inductancia. Y la capacidad era una constante sobre el logaritmo de DMG sobre RMG. ¿Me siguen? Entonces, al aumentar el RMG, me disminuye la capacidad.
perdón, aumenta la capacidad y la impedancia característica era la raíz de Y0 sobre Z0. Entonces eso hace que me disminuya la impedancia característica. Solamente como un dato, que ustedes vayan pensando que mientras más sean los conductores de la línea, menor va a ser la impedancia característica. ¿Sí? Lo que es bueno es disminuir la inductancia. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en la transmisión de potencia a través de la línea? La caída de tensión. Entonces nosotros lo que vamos a buscar, ¿no es cierto?, dentro de nuestras posibilidades de diseño, de buscar, ¿no es cierto?, la menor caída de tensión. Y una forma de evitar la menor caída de tensión es disminuir la inductancia. Sí, y como así también lo vimos cuando vimos efecto corona, que no solamente el punto de vista de la caída de tensión, también era bueno, ¿no es cierto?, aumentar el RMG para disminuir el gradiente superficial crítico. Perdón, para aumentar el gradiente superficial crítico. Sí, sí. Lo que pasa es que me parece que ahí se había mezclado con las ventajas del efecto coronas, ventajas supuestas. Que yo había dicho, de ningún punto de vista, un efecto corona es algo deseable. Claro. Claramente, un efecto corona es beneficioso a la hora de hablar de una sobretensión, como ustedes lo pusieron. Pero, a ver, si yo estoy construyendo una línea, no busco aumentar el efecto corona porque de esa forma voy a tener algún beneficio de circulación de corriente por fuera del conductor. Para nada, al revés, diseño la línea buscando reducir el efecto corona. A la hora de la sobretensión, bueno, es un parámetro, es un efecto que me beneficia. Bueno. Y la otra, a lo mejor también ahora me acuerdo un poco lo que habíamos hablado en el momento. En el diseño de la línea, lo vamos a diseñar más vale desde el punto de vista de la caída de tensión. No lo vamos a diseñar para contrarrestar el fenómeno corona. Por supuesto, después lo vamos a, una vez diseñada en función de las caídas de tensión, lo vamos a comprobar si el efecto corona va a estar en forma permanente. Si va a estar en forma permanente, y bueno, vamos a tener que retocar el diseño para que el efecto corona no aparezca, porque ahí sí vamos a tener pérdida de corona en forma permanente. Y a lo mejor ahí sí vamos a tener que ir a un diseño de en vez de poner un conductor por fase, vamos a tener que poner 2 conductores por fase. O de lo contrario, dejar un conductor y aumentar el diámetro del conductor, o sea, aumentar la sección. Cuando a lo mejor con una sección pequeña me es suficiente para cumplir mi objetivo de transmitir una potencia con la tensión con la caída de tensión adecuada, pero desde el punto de vista de la corona, si yo lo compruebo, el gradiente superficial crítico es demasiado bajo, voy a tener pérdida de corona permanentemente. Entonces a lo mejor lo voy a tener que retocar a ese diseño. Pero lo que pasa es que normalmente el diseño de la línea es por la potencia a transmitir y ya de por sí solo satisface las condiciones para que no haya corona. ¿Se entiende? Bueno, un dato importante también que habíamos mencionado en el teórico es que el ángulo de fase de la impedancia característica por lo general está entre 0 y menos 15 grados. ¿Sí? Eso es importante a la hora de los cálculos, como para tenerlo en cuenta, para saber si vamos resolviendo bien. Bien, ayer también vimos la definición de la longitud de onda, que era la distancia a lo largo, que es la distancia a lo largo de la línea entre 2 puntos de una onda que difieren 360 grados o 2 pi radianes.
Y entonces si beta 0 es el desfasaje en radianes por kilómetro, la longitud de onda es 2pi sobre beta 0, dado que beta 0 está en radianes. Y la velocidad de propagación, que es el producto de la longitud de onda, que está en kilómetros, por la frecuencia en ciclos por segundo. ¿Sí? Bueno, y un poco de lo que ayer decíamos, que si no existe carga, las tensiones incidente y reflejadas son iguales en amplitud y en fase en el receptor. Por el contrario, en el mismo punto, las corrientes son iguales, pero desfasadas 180 grados. De esta forma, en el extremo receptor de una línea abierta se anulan entre sí las corrientes incidente y reflejada, no ocurriendo esto en ningún otro punto de la línea, y hay que aclarar esto siempre que la línea tenga resistencia y conductancia. Si es de características ideales, como las que estudiamos ayer en los distintos casos particulares, se puede dar esa anulación. Una de las cosas que a lo mejor no se repitió ayer y no se hizo hincapié en que todos los casos particulares que se estudiaron están considerando una línea ideal, sin resistencia y sin conductancia. Entonces, los efectos que ayer vimos como casos ideales, en la realidad no tienen, digamos, no suceden, por lo menos así, digamos, como se representaron. Siempre hay una resistencia y una conductancia en juego en la línea. Bueno, hasta ahí nosotros interpretamos las ecuaciones de una línea como una onda incidente y una onda reflejada. Y esta interpretación matemática de la tensión y la corriente, de la onda de tensión y corriente en una línea, se realiza con el objetivo de poder ver justamente estos casos particulares, hacer una interpretación, sacar todas estas conclusiones de las que estuvimos hablando en el teórico. Pero en la realidad, a la hora del desarrollo matemático, de la resolución matemática, no se suele obtener, digamos, no se suele sacar un provecho del cálculo de esa onda incidente y de esa onda reflejada. Entonces, se suele utilizar la resolución por funciones hiperbólicas, en donde la resolución es más directa, digamos. No encontramos más las ondas incidentes y reflejadas, dejan de aparecer en la resolución. ¿Cómo llegamos a la resolución por funciones hiperbólicas? Bueno, de las ecuaciones entonces que teníamos de incidente y reflejada, nosotros sacamos factor común de BR y de IR por ZC, ¿sí? Que en este caso, y encontramos esta identidad, digamos, que es, esta identidad es el coseno hiperbólico de la función de gamma 0x, ¿sí? Así es como se define el coseno hiperbólico. E a la gamma 0x más e a la menos gamma 0x sobre 2. Y el seno hiperbólico es e a la gamma 0x menos e a la menos gamma 0x sobre 2. ¿Sí? Entonces encontramos esta función que es dependiente de un coseno hiperbólico y de un seno hiperbólico. Y en esta función ya no está la onda incidente y la onda reflejada. Sí podemos representar tanto, para la corriente se da el mismo caso, ¿no? Ahora simplemente sobre ZC en este caso. Sí podemos encontrar, como está en función de X, podemos encontrar tanto la tensión como la corriente en cualquier punto de la línea, como lo hacíamos con las tensiones incidente y reflejada, pero ya no podemos, digamos, tener esas dos ondas separadas. Ahora, si X es igual a L, o sea, estamos en el extremo del suministro, vamos a obtener la relación entre la tensión y la corriente en ambos extremos, digamos. Este sería BS, sería BR, coseno hiperbólico de gamma 0L, más IR por ZC, seno hiperbólico de gamma 0L. Lo mismo para la corriente. Y en el caso de
querer evaluar la función con la tensión y la corriente del lado del suministro, podríamos obtener la tensión del lado del receptor de la misma forma. ds coseno hiperbólico de gamma 0L menos IS por ZC seno hiperbólico de gamma 0L. Entonces, estas son funciones o ecuaciones que son de obtención más rápida matemáticamente. Ahí, Bueno. ingeniero, cuando haya en el extremo receptor, X no debería ser 0, o sea, L no debería ser 0 ahí. No, porque acá estamos evaluando a BR, la tensión en el extremo receptor, partiendo de la tensión en el suministro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calculan entonces las funciones hiperbólicas de variable compleja? Bueno, tenemos varios métodos. Puede ser a partir de la obtención de cosenos, digamos, estos cosenos son una variable compleja. Entonces, la podemos obtener a partir de cosenos hiperbólicos de variables reales, ¿sí? Y funciones circulares, digamos, y seno hiperbólico de variables reales, digamos. Esto es una entidad trigonométrica también. ¿Sí? A partir de esa fórmula, nosotros podemos obtener el coseno hiperbólico de la variable compleja. Alfa por L, o sea, esto es alfa 0L, más J beta 0L, se transforman en el coseno hiperbólico de alfa 0L por el coseno de beta 0L, más el seno hiperbólico de alfa 0L por el seno de beta 0L. Y el seno hiperbólico va a ser el seno hiperbólico de alfa 0L por el coseno de beta 0L más J coseno hiperbólico de alfa 0L por el seno de beta 0L. Después vamos a ver en el práctico cómo lo resolvemos con números para que ustedes se queden más tranquilos de que se puede hacer. A ver, esta otra forma de resolverlo no es ni más ni menos que la interpretación del caso anterior, digamos. Cuando nosotros hacíamos esta fórmula, ¿sí? Acá teníamos E a la gamma 0x más E a la menos gamma 0x. Si eso lo desarrollamos, vamos a tener un medio de E a la alfa con el ángulo beta más E a la menos alfa con el ángulo menos beta. ¿Sí? Es lo mismo que se ve aquí. Que sería otra fórmula de obtener el coseno y el seno hiperbólico. Y hay una tercera fórmula que es a través de la resolución por McLaurin, ¿sí? Desarrollando por McLaurin. En este caso, por la rápida convergencia, se logra suficiente precisión calculando únicamente los dos primeros términos. ¿Sí? En este caso es la función, la diferente es sumando de la función de McLaurin. Ahora lo vemos cómo lo desarrollamos en el práctico. Bueno, hasta ahí vimos que tratamos a la línea larga como parámetros distribuidos. Y habíamos dicho que el circuito pi, de una línea corta, digamos, concentramos los parámetros y tenía un error que no podía representar a una línea larga por concentrar esos parámetros. Pero nosotros podríamos obtener un equivalente de un circuito pi que represente a la línea larga con la precisión de la línea larga. Entonces, deberíamos obtener
valores equivalentes tanto para la impedancia longitudinal como para la admitancia transversal. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la impedancia longitudinal la llamamos Z' y la admitancia transversal la llamamos Y' sobre 2. ¿Sí? A partir de la fórmula de resolución de líneas medias, del circuito pi de líneas medias, nosotros reemplazamos los valores supuestos de esta línea, de este circuito pi equivalente con valores corregidos o valores equivalentes. Y empezamos a resolver. Nosotros decimos, si igualamos esta función a la que obtuvimos recién, que es función de los cosenos y los senos hiperbólicos, igualando el último término, ¿sí? Y R, podemos decir que el Z' tendría que ser igual al ZC por seno hiperbólico de gamma 0L. ¿Sí? Y entonces hacemos una igualdad. Z' igual a ZC seno hiperbólico de gamma 0L. Y entonces llamamos este ZC es igual a raíz de Z0 sobre Y0. ¿Sí? Y a su vez eso lo transformamos en esta ecuación. ¿Sí? En donde Z0 es, Z es Z0L, y este, que es raíz de Z0 por Y0, es gamma 0. Y entonces obtenemos esta función en donde tenemos presente la Z, que es la impedancia longitudinal, que para nosotros representaba la impedancia longitudinal del circuito pi de parámetros concentrados, y este factor de corrección que tendría en cuenta el error que nosotros cometíamos concentrando los parámetros. ¿Sí? También lo vamos a hacer con el primer término, en donde decimos que todo este término debería ser igual a coseno hiperbólico de gamma 0L. También hacemos un desarrollo donde en este caso el coseno hiperbólico, a ver, Z', Z' ya lo obtuvimos recién, que era ZC seno hiperbólico de gamma 0L, y después teníamos que todo esto hacíamos, a ver, Y sobre 2, y esto lo pasábamos abajo y esto lo pasamos restando. ¿Sí? Entonces nos quedaba coseno menos 1 sobre seno hiperbólico. Y eso lo podíamos identificar como la tangente de gamma 0 L sobre 2. También resolviendo podríamos obtener esta función en donde nos queda el Y0 sobre 2, que era nuestra admitancia transversal del circuito de parámetros concentrados, y este factor que era el factor de corrección que tiene en cuenta el error de concentrar justamente los parámetros. Y entonces obtendríamos un circuito pi, ¿sí? Con la precisión de la resolución de líneas largas. Y acá solamente ya perdemos hasta la posibilidad de conocer la tensión y la corriente en cada punto de la línea, porque acá al formar un circuito pi solamente podemos conocer la tensión y la corriente en el extremo suministro o en el extremo receptor. Es a ver, en la bibliografía ustedes lo van a encontrar desarrollado. ¿A qué viene? ¿Para qué sirve esto? Bueno, es simplemente una representación que los software también utilizan porque en los software uno no calcula la tensión y la corriente en cada punto de la línea. Cuando uno va a un software, pone la línea y te calcula la tensión en un extremo y la corriente en un extremo y la tensión en el otro extremo y la corriente en el otro extremo. Entonces, muchas veces se hacen valer de este circuito equivalente de líneas largas
para la resolución. Entonces, por eso se enseña en la bibliografía. Bueno, pasemos entonces directamente a la resolución del problema 6.1. ¿Qué pedía el problema? Decía, una línea trifásica de 380 kilómetros de longitud y 220 kilovolts. ¿Sí? Ahí ya nos está dando las características de una línea larga, ¿sí? 380 kilómetros y 220 kilovolts, cuya disposición se indica en la figura, suministra una potencia de 100 megas, con una frecuencia de 50 Hz y un coseno phi 0,92 inductivo. Siendo el conductor de aluminio con alma de acero, con un diámetro exterior de 21,9 milímetros y 26 hilos en dos capas, y resistencia R0 0,18 ohm por kilómetro, pide calcular todas esas variables. Primero, pide calcular la impedancia característica. Ya van a ver que lo que se pide es parte del desarrollo propio de lo que se necesita para llegar a calcular los siguientes valores. La impedancia característica, la constante de propagación, que la vimos, la longitud de onda, la velocidad de propagación, la tensión incidente y reflejada respecto al neutro en el extremo receptor, con una línea en vacío y con una línea en carga. La tensión incidente y reflejada entre el línea y neutro, entre el extremo transmisor. Cuando nosotros nos dice la tensión incidente y reflejada, ahí nos obliga a utilizar las ecuaciones que vimos al principio, ¿sí? Porque coseno y seno hiperbólico ya no tienen tensión incidente y reflejada, o sea que nos obliga a utilizar las primeras. Y después nos pide la tensión de línea neutra en el extremo de transmisión, calculado a partir de la suma de la tensión incidente y reflejada, por medio de las funciones hiperbólicas y por medio del circuito equivalente de línea larga, que no vamos a llegar hoy a hacer eso, porque se vuelve muy largo. Y después pide lo mismo para la corriente. Creo que vamos a llegar hasta acá. Bueno, partamos entonces calculando, eso sería el cálculo de los parámetros, que para no hacerlo tan largo yo ya directamente puse los valores que resultaban de la disposición de la línea. Entonces, de la disposición de la línea, bueno, la resistencia ya venía como dato de cálculo, de problema. La reactancia inductiva de esta disposición resulta 0,44 ohm kilómetros y la reactancia capacitiva menos 0,39 mega ohm kilómetros. Entonces, entre estas dos, la reactancia inductiva y la resistencia forman una impedancia Z0 de 0,18 más J 0,44. ¿Sí? Z0 tiene en cuenta los valores por unidad de kilómetro, digamos. Y la reactancia capacitiva, para que se vea como la admitancia en derivación, nosotros le hacemos la inversa, ¿sí? Y lo calculamos como susceptancia, que eso nos da 2,564 por 10 a la menos 6, y le está faltando la unidad acá, pero también es por kilómetro. Bueno, ¿cómo se calculaba la impedancia característica? Bueno, era la Z0 sobre Y0, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la Z0, 0,18 más J 0,44, y la Y0, B0, que es J 2,564 por 10 a la menos 6. Eso nos va a dar una impedancia característica de 429,53, ¿sí? Con grado de menos 11. Ahí estábamos cuando le decíamos que en este caso tenemos una línea que es de un conductor por fase, ¿sí? Por lo tanto, la impedancia característica daba alrededor de 400 ohms. Bueno, dio 429. Y que el ángulo de fase tendría que estar entre 0 y menos 15. Bueno, cumple la condición de estar entre menos 11. Bien.
El punto B nos pide calcular la constante de propagación. Bien, la constante de propagación, entonces la raíz de Z0 por Y0. Bueno, pongamos los dos parámetros complejos, C18 más 0,44 por el beta 0, y eso nos da un valor que es alfa 0 y beta 0. Alfa 0 está medido en Neper por kilómetro y beta 0 está medido en radianes por kilómetro. ¿Sí? Esto por ahora, así como lo tenemos, no nos dice nada. ¿Sí? Son dos valores, que uno es la atenuación y el otro es el ángulo de fase. Bien. Vamos para el punto C y el D, que nos pedía la longitud de onda y la velocidad de propagación. Estos parámetros, después si a ustedes les toca en el parcial resolverlo por este método, tanto la longitud de onda como la velocidad de propagación nos dan una idea de que lo que calculamos antes está relativamente bien. ¿Por qué? Porque la longitud de onda, cuando hacemos 2 pi sobre beta 0, ¿sí?, nos da 5.817 kilómetros. ¿Se acuerdan cuánto decíamos que era la longitud de onda para una línea de condiciones ideales? Así es. ¿Saben cuánto es la longitud de la línea más larga que tenemos en Argentina? ¿Tienen idea? Bueno, son 550 kilómetros. Es la que va de Puerto Madryn, no me acuerdo la estación que está abajo, pero es la que va para el sur, digamos. O sea que no llegamos a ver ni una onda, ni media onda llegamos a ver, si nos paramos al frente y queremos ver la onda. Bueno, la velocidad de propagación, entonces la longitud de onda por la frecuencia, y eso nos da 290.888 kilómetros. Y acá es donde yo les digo que si esto le da más que la velocidad de la luz, están inventando una línea que se las va a comprar todo el mundo. Algo que transmite a más de la velocidad de la luz es algo inaudito. He visto varios cálculos de eso, pero bueno, ténganlo bien presente, que si esto da más que la velocidad de la luz, no debería estar funcionando bien. O sea, es un valor que sirve como una variable de control dentro del cálculo, ¿no? O sea, así como habíamos dicho en su momento que para el cálculo de la reactancia inductiva oscilaba para un conductor por fase en 0,4 ohm por kilómetro, bueno, cuando ustedes están así haciendo los cálculos acá, es decir, bueno, de pronto le da una velocidad de la luz mayor que la velocidad, o sea, una velocidad de onda mayor que la velocidad de la luz, es decir, bueno, a ver, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde estoy tomando mal algún valor? ¿Hay alguna unidad que estoy tomando mal o algo está pasando? Son esas variables de control que dentro de los cálculos sirven para orientarnos y más o menos vamos llevando bien los valores. Los resultados. Sí, por lo general, el hecho de que sea mayor la velocidad de la luz está debido a que se consideró una reactancia capacitiva mayor. Así que, pero bueno, por eso es una variable de control a tener bien presente. Sí, estoy viendo también que la resistencia del conductor también me parece que es alta. Sí, sí. En este para caso, el nivel de tensión es un poco alto. Pero bueno. Bueno, entonces lo primero que nos pedía era la tensión incidente y reflejada respecto al neutro en el extremo receptor con la línea en vacío y con la línea en carga. ¿Sí? La tensión incidente y reflejada respecto al neutro en el extremo receptor con la tensión en vacío y con la tensión en carga. ¿Para qué nos pide eso si ya nos dio la tensión en el extremo receptor? Bueno,
nos quiere demostrar de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. La tensión en el extremo receptor era un dato del problema, que era 220 kilovolts. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con la tensión de fase a tierra. Ahora, para cuando X igual a 0, o sea que estamos en el extremo receptor, y está en vacío, por lo tanto, IR igual a 0, nosotros vamos a tener que en esta ecuación, cuando X igual a 0, esto se hace 1, ¿sí? Y si IR igual a 0, entonces nos queda la ecuación BR sobre 2, ¿sí? Tanto acá como acá. Por lo tanto, vamos a tener que la tensión incidente y la tensión reflejada van a ser BR sobre 2, y nuestro resultado va a ser BR, lo que era lógico. ¿Sí? Ahora, cuando la línea está en carga, vamos a calcular la corriente de la carga para el problema dado, que eran 100 megas de potencia activa. Por lo tanto, lo estamos calculando como la potencia sobre raíz de 3 por la tensión, por el coseno de phi, que era 0,92, ¿sí? Entonces, esto nos da la corriente, que nos va a dar 285 amperes con grado de menos 23. ¿Por qué menos 23? Porque el coseno era inductivo. ¿Sí? Bien, si esa corriente nosotros la reemplazamos en la ecuación, seguimos en el extremo receptor, o sea, para X igual a 0, o sea que esto sigue siendo igual a 1, pero ya acá empezamos a reemplazar los valores. ¿Sí? Nosotros, igual que tratábamos para el caso de las líneas medias, o las líneas cortas, BR lo vamos a tomar como punto de partida, con ángulo 0, ¿sí? Como referencia. Entonces, la tensión en el extremo receptor no tiene ángulo porque justamente el ángulo es 0. Esta será la corriente como rectangular, 262 menos 111, ¿sí? Y esto tiene que ser la impedancia característica, como rectangular también. Estoy volviendo para ver los valores, ¿sí? 421 menos 482. ¿Sí? Entonces, la tensión, el receptor, más la IR por la ZC. Estamos calculando este factor nada más, dividido 2. Esto sería la tensión incidente en el extremo receptor con carga. Bueno, resolviendo esto, nos van a quedar, bueno, la BR en este caso, la diferencia es que este factor resta. ¿Sí? Es la única diferencia. No, vamos a obtener una tensión incidente más una tensión reflejada, que es la resolución de estas dos ecuaciones, que sumadas nos debería dar la tensión en el extremo receptor. ¿Sí? A ver, yo lo desarrollo así porque me gusta mostrarle que si ustedes hacen esta comprobación, pueden saber si hasta acá lo que calcularon en esta ecuación le está dando bien. ¿Sí? Estos ejercicios son largos y a veces un error mínimo les lleva a que de cualquier cosa el resultado. Entonces son comprobaciones que uno va haciendo. Entonces sabemos que si sumamos estos dos, nos tiene que dar la tensión en el extremo receptor. Bueno, también tenemos la tensión incidente y reflejada expresada como polares. ¿Se entendió esto, no? Sí, pero Sí. Bien. Bueno, ahora ya nos movimos del extremo receptor y nos pide que calculemos la tensión incidente y reflejada
en el extremo entre línea y neutro, en el extremo transmisor, ¿sí? En el suministro. Entonces ya ahora X va a valer 380, que son los kilómetros, la longitud de la línea. Y entonces vamos a tener que empezar a evaluar el alfa 0 y el J beta 0. Para el caso de el valor de E a la alfa 0, X, es simplemente calcular estos factores que son la atenuación en cada uno de los casos, ¿sí? Para el caso de la onda incidente, la atenuación, digamos, va a ser positiva, o sea, no va a ser atenuación, sino va a ser crecimiento. Y en el caso de la reflejada, vamos a tener sí una atenuación de onda, vista del lado del receptor. Sí, como acá yo se los puse el resultado que habíamos calculado al principio, ¿sí? 2,12 por 10 a la menos 4 es alfa 0. Ahora, para el caso de beta 0, habíamos dicho que esto está en radianes por kilómetro. Por lo tanto, la opción que yo aconsejo para el tratamiento de esto es transformar esos radianes en ángulos, ¿sí? En ángulos decimales. Perdón, no es decimales. Serían ángulo, a ver si alguno se acuerda. ¿Sexagesimales, ingeniero? Sexagesimales, sí señor. Creo que es así. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con radianes, podríamos agarrar la calculadora, cambiar la radianes y resolver la ecuación igual, pero probablemente después nos olvidemos que está en radianes y calculemos todo lo otro en radianes y vamos a obtener cualquier resultado. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Bueno, esto que está en radianes por kilómetro lo transformo en ángulo sexagesimal. Multiplicado este valor por los 380 kilómetros, nos da 0,41 radianes. ¿Cómo lo transformo en ángulo? Bueno, por 180 sobre pi, por 360 sobre 2 pi, ¿sí? O agarran la calculadora y ponen pasar la radial a grado y los pasa automáticamente, ¿sí? Esto es, hagan la cuenta, 0,41 por 180 sobre pi, le va a dar 23,58. Y entonces nosotros ya tenemos el ángulo en grados, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el teórico habíamos visto que esta ecuación se podría representar como el coseno de beta 0x más j el seno de beta 0x, ¿sí? Que pasado a grados sería el coseno de 23,58 más j seno de 23,58, y esto básicamente era el módulo 1 con el ángulo de 23,58, y para el caso de E a la menos j beta 0x daba el módulo 1 con ángulo de menos 23,58. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes ya están viendo que esto es un valor que es real, que puede ser un crecimiento o una atenuación, y esto es un ángulo, digamos, ¿sí? Módulo 1 y un ángulo, que va a estar, o sea, esto va a afectar al crecimiento o al decrecimiento. Gerardo, Sí. Gerardo, si me permitís en la filmina anterior, Sí. Yo les quisiera hacer ver, cuando ahí Gerardo les comenta que el E a la alfa 0x les da un valor mayor que 1, eso porque si nosotros nos paramos en el extremo receptor, nosotros vamos viendo que la onda incidente, o sea, la que incidió en el extremo receptor, tiene que ir creciendo en su módulo hacia el lado del extremo transmisor. Por eso esa
esa ampliación del valor de la onda, dada por, ¿no es cierto?, por la constante de atenuación, acá no la vemos atenuada, sino que la vemos amplificada hacia el lado del receptor, perdón, hacia el lado del transmisor. Por eso es mayor que 1. Mientras que si la vemos a la onda reflejada, parado en el extremo receptor, la vemos que va disminuyendo. Por lo tanto, ese valor tiene que ser menor que 1. En lo que respecta a la constante de fase, el 23,58 grados, que es el mismo argumento tanto para E a la J beta 0X como para E a la menos J beta 0X, nada más que cambia de signo, nosotros tenemos que tener en cuenta que parado desde el extremo receptor, a la onda incidente la vemos que va creciendo en fase hacia el lado del extremo transmisor. Por eso es positivo. O sea, parte de un argumento igual a 0 en el extremo receptor y va creciendo en fase, por lo tanto tiene que ir hacia el lado positivo. Y por eso cuando llega a los 380 kilómetros que vale X, tiene que ser un valor positivo, o sea, creció el argumento. Mientras que la onda reflejada va creciendo, o sea, va disminuyendo en fase. Por eso tiene que ser negativo, porque gira hacia la izquierda, o sea, gira hacia el lado de los argumentos negativos. ¿Y cuáles serían los dos valores extremos que tendrían, ¿no es cierto?, al final de una longitud de onda? O sea, si la línea tuviera, en vez de 380 kilómetros, tuviera, a ver cuánto era la longitud de onda que sacamos. 6.000. No, era 1871. 5.970 y pico. Bueno, si la línea nuestra, en vez de tener 380 kilómetros, tuviera los 5.900 y pico, que es la longitud de onda, ese ángulo, en vez de ser 23,58, tendría que ser 360. Porque es el desfasaje que tuvo a lo largo de una longitud de onda. Y que es la condición de la longitud de onda, es cuando, decir, la onda traspuso los 360 grados. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Entonces, esas interpretaciones que yo le estoy haciendo permiten ir tomando el control de los cálculos para decir, no, acá hay algo que, si ustedes dicen que el primero será menos 23,58 más 23, y bueno, les puede ir sirviendo para definir si es negativo o es positivo. Igual que el tema de la atenuación. Son conceptos vistos en el teórico que le ayudan, si lo aplican en el práctico, para un control de los valores que van sacando. Eso era no. O sea, los 0 grados lo tendríamos en el extremo transmisor. Receptor, No. receptor porque partimos a X igual a 0 Claro. o L igual a 0. Los 0 grados lo tenemos como referencia para la tensión del extremo receptor. Es lo mismo que habíamos visto en líneas medias y en líneas cortas. Y el argumento de la tensión va a ir creciendo en la tensión incidente hacia el lado del extremo transmisor. Y en la onda reflejada va a ir disminuyendo, o sea, hacia el lado de los valores negativos. Cada vez se va a hacer más negativo la onda reflejada, viéndola desde el extremo receptor hacia el transmisor. ¿Lo ves, Checaleri? Sí, profe, sí, sí, ahora sí. Bueno. Sí, Gerardo, dale, no. Bueno, bárbaro. ¿En qué estábamos? Habíamos entonces calculado E a la alfa 0x, E a la menos alfa 0x,
por la condición de estar en el suministro, y E a la menos J beta 0x y E a la J beta 0x. Bueno, entonces ahora lo que queda es, a las ecuaciones que habíamos obtenido al principio, cuando estábamos en el receptor, que era la tensión incidente y la tensión reflejada, vamos a verlo para corroborar lo que estoy diciendo, este 119,25 con argumento de menos 16 y estos 128,35, no, perdón, y estos 36,71 con argumento de 69, era lo que nosotros habíamos calculado como tensión incidente y reflejada cuando estábamos en el extremo receptor, ¿sí? ¿Sí? Que eran estos dos valores. Y ahora a esto los vamos a afectar del E a la alfa 0x y del E a la J beta 0x. ¿Sí? Bien, y vamos a obtener una tensión incidente que va a ser 129,25 con argumento de 6,7. Y para el caso de la reflejada vamos a afectarlo por la atenuación y también por el ángulo E a la menos J beta 0x. Obtenemos una tensión reflejada de 33,46 con grado de 45. La suma de ellas dos nos va a dar la tensión en el extremo suministro. ¿Sí? Sería la suma de estas dos, nos va a dar los 156,7 con grado de 14,45. Estos 156,7, si lo multiplicamos por raíz de 3, nos va a dar la tensión de línea, que serían 271,4 kilovolts. ¿Sí? Partimos con 271 kilovolts para llegar con 220 kilovolts en el extremo receptor, por las condiciones de la carga y de la línea. Bien. Después esto lo vamos a corroborar con una resolución en PowerWall. Esto es como se vería las tensiones incidente y reflejada vista como los fasores en cada uno de los extremos, digamos. Este sería en el extremo receptor y este sería en el extremo suministro. En el extremo receptor nosotros partíamos con la B sub R con argumento 0 y obteníamos la tensión reflejada y la tensión incidente, B sub R reflejada y B sub R incidente, que eran los dos datos que nosotros después los afectamos de la atenuación y de la constante de atenuación y la constante de fase. ¿Sí? Y, digamos, si esto lo pensamos como que giraron y se reducieron y giraron y aumentaron, en el extremo suministro vamos a obtener estos fasores, ¿sí? La BS, la tensión BSR, la tensión de suministro reflejada y la tensión de suministro incidente, que fueron las que calculamos recién, ¿sí? Que la componente de ellas dos nos da la tensión en el suministro total. ¿Sí? Simplemente como para una interpretación gráfica. Ahí vemos los 15 grados. Si quieren podemos revisar los valores, pero... No, pero ahí se ve bien, profe. Bien. Ahí tiene menos 16, que sería menos 23, nos vamos a 6 grados de la Exacto. incidencia. Y tenemos 69 y tenemos menos 23 que giro, nos vamos a 45. Así es. Muy bien. Perfecto. ¿Qué queda entonces? Empezar a resolver con las funciones hiperbólicas. ¿Sí? La resolución por funciones hiperbólicas. Vamos a calcular nuevamente la tensión en el suministro a partir de las funciones hiperbólicas. Como dijimos, nosotros lo podemos hacer a través de esta identidad
en donde empezamos a evaluar cada una de los valores de esa ecuación. Entonces, el coseno hiperbólico, en este caso el coseno hiperbólico de alfa 0x, ¿sí? Coseno de alfa 0 por 380 va a ser, no les vuelvo a traer los valores, pero eso ya lo habíamos visto, el alfa 0 por 380 nos va a dar 1,03. El seno hiperbólico de alfa 0x, o alfa 0L, digamos, va a ser 0,81. Y, por otro lado, evaluamos el coseno beta 0x y el seno de beta 0x, también obviamente trabajando con los ángulos sexagesimales, ¿sí? Nos va a dar 0,91 y 0,4. Verán que acá muchas de las resoluciones de complejos, de valores complejos, se hacen más simples, ¿sí? En esta ecuación que tenemos complejo, solamente B sub R y este producto, ¿sí? Después los otros son valores reales. Perdón, son valores reales, pero que forman un complejo, ¿no? Esto es un valor complejo y esto es un valor complejo también. Acá tenemos un producto de 3 complejos y acá tenemos un producto de 2 complejos. Bien, entonces reemplazando esto que obtuvimos recién en la ecuación del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico de gamma 0x, vamos a obtener que el valor real del coseno hiperbólico va a estar dado por este valor, ¿sí? Y por este valor, el coseno hiperbólico de gamma 0x, que esto es un valor real, y el seno hiperbólico el coseno hiperbólico de beta 0x, ¿sí? Más j, el seno hiperbólico de gamma 0x y el seno de beta 0x, ¿sí? Esto sería el seno hiperbólico de gamma 0x y el seno de beta 0x. Entonces nos va a dar un complejo. Lo mismo hacemos con el seno hiperbólico, ¿sí? En este caso se repite, acá se repite el coseno de beta 0x y lo que cambia es el seno. Y en este caso también se repite el seno de beta 0x y lo que cambia es el coseno. Bueno, obtuvimos esos dos resultados que ahora vamos a llevar al cálculo de B sub S. Estos mismos resultados pueden obtenerse de la otra forma que habíamos comentado recién. ¿Cómo? Bueno, a través de esta ecuación, que es un poco la definición del coseno hiperbólico, ¿sí? Es E a la tita, E a la alfa 0x con el ángulo de beta 0x más E a la menos alfa 0x con el ángulo de menos beta 0x. Eso sería el coseno. ¿Cómo lo formamos? Bueno, un medio de E a la, esto ya lo resolvimos varias veces, con el ángulo de 23, que es beta 0x pasado a grados sexagesimales, más esto que ya también lo resolvimos, con el ángulo de menos 23. ¿Sí? Si hacemos esa resolución para el coseno y hacemos la correspondiente para el seno, vamos a obtener los mismos resultados que obtuvimos con la fórmula de resolución anterior. ¿Bien? Y a través de la serie de McLaurin también podremos obtener los mismos resultados. ¿Sí? El coseno hiperbólico como la suma de 1 más la función, el factor sobre 2 factorial más la función a la cuarta sobre 4 factorial. Bueno, con que hagan 2 de las funciones es suficiente. Acá está representado con 2 de las funciones. ¿Sí? Y nos da el mismo resultado. ¿Sí?
tanto para el coseno como para el seno. Tres formas de resolverlo que después ustedes verán cuál es la que más les conviene, la que les parece más simple. Les dejo a ustedes para que lo hagan y puedan, digamos, investigar en esto, cuál les parece mejor. En este caso, gamma 0x está como polar, ¿no? Bueno, bien. Por cualquiera de los tres métodos obteníamos estos resultados. Y ahora poniéndolo en la función, decimos 127, que la tensión en el receptor, por 10 a la menos 3, por el coseno hiperbólico, más IR por ZC, por el seno hiperbólico, vamos a obtener los 157,16 con el ángulo 14. Ya van a ver que, bueno, van a ver no, en realidad esto pasado a la tensión de línea nos va a dar 272,2, que no es exactamente igual, es un poquito, tiene un poquito más de precisión haciéndolo por coseno y seno hiperbólico que por la resolución de tensiones incidentes y reflejadas. Ahí lo vamos a ver. Esto da 157,16 y en el caso de 156,7. ¿Sí? ¿Sí? Hay una pequeña diferencia. Bueno, veamos la resolución en PowerWall. Ahí dejé de, no sé si ustedes están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve su pantalla, ingeniero. Sí, sí. Estamos viendo tu casa. Sí, la casa de fin de semana es esa. Ah, bueno. Ahí vamos a comer la a fin de año. Claro. Yo lo que quiero que veamos comparados los dos resultados, los resultados con el práctico en sí. ¿Suelen organizar ingeniero un asado a fin de año? Perdón que pregunte. ¿Cómo? Por lo general, si los alumnos se lo pagan, nosotros asistimos, por supuesto. No, no. No lo organizamos por la pandemia, nada más. No. No hay. No, entre profesores, por lo general había actividades académicas, tanto al principio como al fin de año, pero no se están dando claramente por la pandemia. Bueno, room. Pero antes vamos a ver que lo que estemos viendo corresponde al ejercicio que estamos resolviendo. Bien, acá están los parámetros. ¿Qué tenemos acá? Un generador, una barra, la línea en cuestión, otra barra y la carga del ejercicio. Vamos a partir por la carga. ¿Cuál es la carga del ejercicio? Eran 100 megaactivos con coseno phi 0,92. Bueno, ahí ya lo están viendo, son 100 de activo, 0,92 factor de potencia. ¿Cómo se cargó esto en el Powerboard? Están viendo esta ventanita, ¿no? Estoy moviendo. Sí, Bien, esa era la que aparecía abajo antes. Bueno, está cargado como 100 activo y 42,6 de reactivo. De potencia constante, que eso es para tratar en otro tema, digamos. Esos son el activo y el reactivo de una carga con factor de potencia 0,92. De 100 activos y factor de potencia 0,92. Vamos a ver cómo está modelada la línea. La línea está modelada como de 380 kilómetros de longitud, ¿sí? Ahí tenemos la longitud, y
con parámetro de resistencia 0,18 ohm por kilómetro, que era lo que teníamos como dato de partida, y teníamos 0,44 ohm kilómetro, que era la reactancia inductiva, y 2,564 por 10 a la menos 6, que es eso, la susceptancia capacitiva. Bien. Y la línea era una línea de 220 kilovolts. ¿Sí? Esto nos transforma los parámetros específicos en parámetros por unidad. Eso también lo vamos a ver en flujo de potencia. Y simplemente consideré que la línea tenía un límite térmico de 800 amperes. Bien. Entonces acá tenemos transformado los valores que cargamos en por unidad y en el límite de la potencia de la línea en mega. Bien. Vamos a darle rumbo a esto. Bien. Nosotros partimos de que la tensión en el extremo receptor es de 220 kilovolts. ¿Sí? Eso es el dato con el que dice el problema que alimentamos la carga. 220 kilovolts en el extremo receptor sería. Y el ángulo de referencia, ángulo cero. La corriente que calculamos para esta línea, en esta condición, era la corriente IR, que eran 285 amperes con ángulo de menos 23. Ahí tenemos que están los 285 amperes. Hasta ahí vamos bien. Esta resolución nos daba como resultado en el extremo suministro, a través de incidente y reflejada, una tensión de tensión de línea 271,4 con ángulo de 14,45. Y acá lo tenemos 272 con ángulo de 14,66. ¿Sí? O sea que la resolución ya está dando muy similar, el modelo está dando muy similar a la resolución matemática que hicimos. Sí, lo único, Gerardo, por las dudas, para que no se confundan, los argumentos de las tensiones siempre están referenciados a las tensiones simples, ¿no? No a las tensiones compuestas. Claro, sí, yo por eso acá mostré que estaba la tensión compuesta y en la tensión simple nosotros vemos el ángulo. Claro. Bueno. Obviamente, como esta es una resolución de un flujo, no vamos de un software, no vamos a ver todas estas descomposición de las tensiones incidentes y las tensiones reflejadas. Sí podemos ver de que cuando hacemos el resultado a través de los coseno y los senos hiperbólicos, el resultado es más exacto. ¿Sí? El resultado que nos dio es 272,2, que es más exacto como lo calcula el software. Bien, hasta ahí nosotros vemos de que el software está congruente con nuestros resultados. Podríamos calcularle esto como para hacer algo diferente y que no está dentro del ejercicio que pide el práctico, y podremos calcular la potencia natural de esta línea. Dije, perdón, una consulta. Sí. Ahí en el PowerPoint, que lo tenemos acá a la derecha de la pantalla, dice que la tensión compuesta en el extremo receptor es ese valor. Sería la tensión compuesta en el extremo suministro en ese caso, ¿no? ¿Esto? Sí. Sí. Sí, está mal.
Listo, ya queda correcto. Transmisor. Sí, sí, es lo mismo. Porque está como transmisor. Faltando medio. Transmisor. Bueno, ya queda guardado. Bien. Calculemos ahora para este ejercicio la potencia natural. ¿Cómo se calculaba la potencia natural? Y bueno, la potencia natural era la tensión al cuadrado sobre la impedancia característica. Pero para calcular la potencia natural, el concepto de potencia natural está basado en una línea ideal, ¿sí? Una línea sin resistencia y sin conductancia. Entonces, para eso nosotros tenemos que, a la impedancia característica, considerarla solamente los parámetros de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Que eso fue lo que hice yo en esta ecuación, ¿sí? La impedancia característica calculada solo como la raíz de L0 sobre Z0, sobre C0. Bueno, esto nos da una impedancia en ohm de 414,25. Y eso, para la potencia natural, como 220 kilovolts, que es la tensión, sobre 414,25, nos da que la potencia natural debería ser 116,83 kilowatts. Y me parece que eso debería ser megawatts. Eso es mega, no es en kilo. Bueno, vamos a ver la resolución. Espero que se abra acá. No, no se abrió ahí. Sí, es mega, es mega. Es mega, sí, sí. Yo porque lo hice rápido hoy, y bueno, quedó de otra presentación que tengo. Bueno, esto sería el caso para el caso de la línea ideal, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Bueno, vamos a ver que la línea ahora ya no tiene más resistencia, ¿sí? Ni tampoco conductancia. No tenía ya conductancia de hecho, pero bueno, no tiene ni resistencia ni conductancia. Sí tiene los valores. Vamos a ponerlo más acá. Sí tiene los valores de la reactancia inductiva y de la susceptancia capacitiva, ¿sí? Bien. Y la línea sigue siendo de 380 kilómetros, o sea, las otras condiciones son exactamente las mismas. ¿Qué hice yo? Bueno, ya la línea, para saber si la línea cumple con la condición de que esa potencia natural sea correctamente la que calculamos, entonces le puse una demanda, una carga, igual a la potencia natural, o digamos, si lo viéramos como impedancia, igual a la impedancia característica. En este caso son 116,8 megas. Entonces yo inserté una demanda de 116,83 megas, sin reactivo, es una potencia activa. Y eso me demuestra, esto me demuestra que esta potencia realmente es la potencia natural, porque yo parto de una tensión de 220 y llego al otro extremo con una tensión de 220. O sea que no hay caída de tensión. ¿Sí? Si yo varío
un poquito esta carga, hay una diferencia en la tensión entre el extremo suministro y el extremo receptor. ¿Sí? Ahí se ve lo que hablábamos anoche, que al aumentar la carga, disminuye, o sea, por encima de la potencia natural, cae la tensión y cuando la disminuimos sube. Vamos a poner un poquito más, vamos a poner un poco más de variación, vamos a poner 5 megas. Sí, ponele 1 mega. O 1 mega. 5 megas. Claro. ¿Cómo debería ser? Nosotros, si aumentamos la potencia, si la línea aumenta la potencia, o sea, si se carga más, ¿cuál es el fenómeno que deberíamos ver en la línea? ¿Se hace más inductiva o se hace más capacitiva? Y cae la tensión, no. Más inductiva. Bien, se hace más inductiva. Entonces, si yo subo la potencia acá, yo vería como la tensión cae. ¿Sí? O sea, por arriba de 116, yo veo que la tensión cae. Y veamos el otro caso, que 117, 116, ahí estamos al límite prácticamente de la potencia natural. Cuando baja, la tensión empieza a subir. ¿Sí? A ver, ahí ustedes pueden ver las flechitas verdes es la potencia activa que está circulando. Y la celestita, que si bien se ve muy poquita, sería la potencia reactiva. Si yo estoy por debajo de la potencia natural, entonces, dijimos que la tensión empieza a subir. Y entonces la línea se hace cada vez más capacitiva. O sea, la línea se descarga y se hace más capacitiva. Entonces esas flechitas cambian de acuerdo a la condición de la potencia que está circulando. Se hace más grande o se hace más chica. Yo si voy bajando, debería ver que el efecto capacitivo de la línea se hace cada vez mayor. Y usted lo ven en el crecimiento de esa flechita. Ven que la potencia reactiva circula del extremo receptor al extremo de suministro. ¿Sí? En sentido contrario al activo en este caso. Exacto. ¿Ven? Si yo lo bajo, bueno, me fui para el otro lado. Ven como Pero, puntitos negros. sí. Me fui para el otro lado, pero ven cómo va creciendo la reactancia, digamos, la potencia inductiva, capacitiva, perdón, que genera la línea. Lo pueden ver manifestado también en el valor de los megabar indicado en la barra 1. Ahí pueden ver manifestado el valor de esa potencia reactiva. La potencia reactiva ingresa a la barra del suministro. ¿Sí? Si yo esto lo crece la potencia, digamos, en el extremo receptor, ve que va reduciéndose hasta llegar al punto de la potencia natural. Perdón, ya me pasé. Ahí sería muy cercano. En la potencia natural, sí. En la barra Bien. del extremo receptor, ¿por qué tengo siempre 0 megabar? Porque ¿Qué característica es la carga? ¿Es inductiva? Activa pura. Está bien. Es activa pura. Por lo tanto, Claro. no requiere potencia reactiva la carga. En el extremo receptor depende de la característica de la carga. Pero fíjense que cuando nosotros conectamos la potencia, una carga del valor de la potencia natural,
la circulación por la línea del reactivo se hace cero. O sea, no está saliendo absolutamente nada por el lado del suministro. Todo lo contrario, cuando yo aumento, el lado del suministro me tiene que, bueno, ahí rompí el sistema, pero vamos a bajarle un poco. Bueno. No. Fíjate ahí en Restore, si te... No. Abajo de Solve, abajo de la flechita verde, donde dice Restore, a ver si te toma el último flujo. Sí. No, abajo de Solve, me parece que en Restore estaba... No. Ahí donde dice el último flujo. No. No te lo tomo. No. Vas a tener que cerrarlo y abrirlo. Voy a tener que cerrarlo. Ahí se abre de vuelta. Todas estas conclusiones que estamos viendo con lo que es el movimiento del flujo activo, el flujo reactivo en las líneas, se van a ver con detalle cuando veamos el tema de flujo de potencia y lo que es la transmisión en sistemas radiales. Pero está bueno para ir viendo algunos conceptos ahora en líneas largas, cómo los cálculos matemáticos están respaldados a través de un simulador, ¿no es cierto? Bien. Me gustaría ver si una de esas podía abrir la carga. Vamos a abrir la carga. Ahí volvimos a la condición de la línea cargada con la potencia ideal con la potencia natural. Y tiene el mismo valor de tensión en ambos extremos. Exacto. Mismo valor de tensión. ¿Qué esperan ver cuando abramos la carga? El aumento de tensión en la barra 2. ¿Por qué? ¿Qué se produce ahí? La regulación de tensión sería. Yo siempre que les pregunte algo van a tener que tener el por qué, porque viene después el por qué. Tenemos el efecto capacitivo y que aumenta la tensión que predomina. Y teníamos... ¿Qué efecto es el que aparece ahí, Ávila? Yo sé que contestaste vos y a Chile, pero quiero que me lo conteste Ávila. Me perdí la pregunta, ingeniero. Cuando ahora le saquemos la carga, Yachini dice que va a aumentar la tensión en el extremo receptor. Mira, ahí le sacamos. Entonces yo te pregunto a vos, Ávila, ¿por qué? ¿Qué efecto aparece? O sea, ¿qué se produce ahí? ¿Por qué va a aumentar la tensión? Por los capacitores que están en paralelo. Va a estar, el extremo receptor va a estar sometido a la tensión de los capacitores. Sí, no es que haya capacitor en paralelo, sino que sería la capacitancia de la línea. Vos decís, está bien, pero ¿por qué te hago la pregunta a vos, Ávila? Porque viene en relación a una pregunta que me hiciste el otro día y te di la respuesta y quería ver si utilizaba ese concepto. ¿Te acordás cuando me preguntaste de decir si se veía aumentada la tensión? Y yo te dije, bueno, y eso es el efecto, ¿cómo se llama ese efecto? Ferranti. Claro. Acá vemos manifestado el efecto Ferranti, que es la línea en vacío, eleva la tensión por su propia capacitancia. Sí, ingeniero. ¿Y a cuánto se fue? De 220 se fue a 239. A 239. Bien. Ahí,
Sí, no sé quién habló. Ah, Martín. No te estamos escuchando, Martín. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, decía una observación ahí en todos los cambios que hizo de aumentar y disminuir la potencia en la carga. Ahora en este caso que no tenemos carga, ¿cierto? Que está abierta la línea en el extremo, tenemos una corriente de 300 amperes en la barra de suministro. Eso obviamente es por el efecto capacitivo de la línea. 130, perdón. 130. Eso es por el efecto capacitivo. Recién cuando teníamos conectada la potencia natural, digamos, o la impedancia característica, se daba que las corrientes en ambos extremos eran iguales. Sí. Y si bajábamos la potencia, aumentaba la corriente en la barra de suministro, y si disminuíamos la potencia, aumentaba la corriente en la barra de suministro. Y si aumenta, claro, y si aumenta la potencia en el extremo receptor, aumenta la corriente, o sea, es mayor la corriente en el receptor que en el suministro. Vamos por el primer caso. Bajamos la potencia. Y claro, es mayor la corriente en el suministro que en el receptor. Sí. Bueno, ahora por el otro extremo, digamos. Vamos por el otro lado. No lo vamos a subir mucho porque... No, pero ahí nomás, ahí se ve que es mayor en el receptor que en el suministro, digamos. Exacto. A ver, en este caso, la corriente debido a la potencia activa era la que veíamos en el caso de la potencia natural. Hay una componente de reactivo que depende de un caso de otro, va a circular para un lado o va a circular para un otro, que es el del reactivo que te entrega la línea, digamos. ¿Sí? En este caso, la línea está entregando reactivo hacia el receptor. Hacia el receptor. ¿Sí? Se suma lo que le entrega el generador, ¿sí? Porque el generador está haciendo que compense la tensión acá. Entonces, me está compensando perdón, en realidad lo que está controlando el generador es esta tensión acá en borne de su propia máquina. Está permanentemente fija en 220. Entonces, cuando uno aumenta la carga, necesariamente él tiene que aumentar el reactivo, ¿sí? Excitación de la máquina para poder mantener la tensión en la barra. Entonces, un poco lo está aportando el generador, más otro poco lo está aportando la línea. ¿Sí? Por eso es mayor, digamos, la corriente que está en el extremo receptor, porque tiene la suma del activo